Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a hablar, este es un tema, digamos que no es fácil de masticarlo, pero es el tema más importante. La economía, la plata, la condición económica, que en realidad tiene mucho que ver con la calidad de vida, ¿verdad? ¿Cómo cerramos este año y qué es lo que nos depara el año próximo? El año próximo, que es un año político, que es un año en donde vamos a tener al señor Donald Trump como presidente del país más poderoso del mundo, que no sabemos si la mitad de lo que dijo lo va a hacer, va a complicar bastante el escenario. Bueno, vamos a hablar de todo eso y esta es una mesa de economistas. Creo que hay diferentes formas de pensar la cosa, por eso me parece que va a ser sumamente sabrosa esta charla. Ya les cuento, estoy con Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, economista. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? ¿Qué Gracias por tal? venir. ¿Cómo te va, Luis? Un saludo a la audiencia, ¿no? Amílcar Ferreira, economista, un amigo ya de la casa. Amílcar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Luis, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con los colegas y un cordial saludo a la teleaudiencia. Estoy con Luis Rojas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Muchas gracias. Luis, digo, es de base, investigaciones sociales. Luis pone mucho énfasis en un tema que normalmente, digamos, no todos los economistas tratan, que es un poco el tema desde el punto de vista campesino, desde las áreas sociales. Por eso me pareció muy importante tu participación, Luis. Bueno, muchas gracias, Luis. Vamos a aportar lo que podemos. Bueno, y estoy también con Verónica Serafini. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a veces escribe para CADEP, pero ella, digamos, tiene sus propios trabajos y creo que la visión, y no voy a decir la visión femenina porque sea una pavada, no tiene nada que ver acá. Son todos economistas, ¿verdad? No tiene nada que ver el tema de la cuota De género. Sexual, exacto. Cuota sexual, pues se puede decir. De género. De género algo me va. Sí. Alguien te va a decir. ¿Alguien tiene tatuaje en esta mesa? No. Bueno, está bien, entonces están todos en condiciones de hablar. Vamos a arrancar hablando un poco de lo que fue, cómo cierra este año 2016, que yo lo pondría en dos escenarios, ¿verdad? Primero macro, cómo cerramos como país, y después cómo cerramos por sectores, ¿verdad? Cómo aterrizamos eso. Me gustaría arrancar contigo, Luis. Bueno, desde mi punto de vista, el año 2016 fue un año perdido en términos de promover reformas estructurales que puedan mejorar la calidad de vida de la gente. Yo al menos coloco en primer lugar, antes que lo macroeconómico, cómo vive la gente, o sea, cómo come, qué vivienda tiene. Calidad de vida. Calidad de vida, acceso a salud, educación, empleo. Y desde ese punto de vista creo que es un año más que no se hicieron reformas que debían haberse hecho. Priorizando un poco esto de la estabilidad macro, pero postergando necesidades urgentes, o sea, inversión mucho más fuerte en educación, en salud, reforma agraria en el campo para el acceso a la tierra de los pequeños productores, o sea, una serie de reformas que al no hacerse generan unas condiciones sociales de mucha conflictividad, o sea, de mucha exclusión, mucha pobreza, mucha desigualdad también económica entre sectores que ganan mucho y otros que no. Y eso es un caldo de cultivo para un escenario difícil y conflictivo ya lo estamos viviendo, ¿verdad?, cotidianamente, pero puede ir para peor, digamos. O sea, yo creo que las prioridades del gobierno no son las prioridades de la gente. Quizás sí de algunos sectores, pero sectores que ya le viene yendo bien desde hace varios años. Aquellos a quienes le viene yendo mal desde hace, se podría decir, décadas, siguen estando al margen de las prioridades de políticas públicas. Y eso se refleja en presupuestos, en inversiones, en los temas que debate el Poder Ejecutivo y muchas veces el Congreso también. Y bueno, creo que desde ese punto de vista, digamos que lo veo como un año que no se aprovechó para hacer una reforma tributaria, mejorar la condición productiva del campesinado, mejorar la situación de los trabajadores a nivel urbano también. Y bueno, por ahí un poco va mi preocupación. O sea, digamos, para la mayoría de la población fue un año igual, lo cual es malo. Para mí fue un año peor. Peor incluso. Mi termómetro es la gente en la calle, hablando. Sí. Hace poquito nomás estuve haciendo un sondeo así medio carapé con la gente y septiembre, octubre, incluso noviembre fueron meses terribles para los comerciantes, los pequeños productores. Me decía,
Por decirte, me decía la chipera que va a casa, nos vende chipa, me decía, no estoy vendiendo nada. Me decía el peluquero que corta 10, 12 cortes por día, está cortando 1 o 2 en los últimos 2 meses. Me decía un compañero que tiene sobre Cacique Lambaré un copetín de alimentos que vendía 12, 14 platos al día. Octubre, noviembre está vendiendo 2, 3, 4. Y esa es un poco la situación de la gente. Yo también pensaba, diciembre es un mal momento para evaluar el año. Porque teóricamente se mueve más diciembre plata. hay más plata y la gente tiene otra sensación. Está con el espíritu navideño. Está con el espíritu. No es muy objetiva para analizar. Pero hace un análisis de cómo estamos igual entre es malo. enero, febrero, a veces septiembre, octubre, y la cosa es más complicada, ¿verdad? Diciembre hay una atmósfera un poco ficticia por los aguinaldos, porque se mueve mucho. Pero en general la cosa está muy parada, principalmente para la gente que vive del día a día, ¿verdad? Ahí es donde se notan los problemas. Amílcar, ¿vos qué decís? Yo creo que fue un año, digamos, si uno mira el crecimiento económico anterior de Paraguay, que veníamos a una tasa media del 5% más o menos, este año vamos a crecer un 4%, quizá un poquito más. Diríamos que en términos de, comparado con el ritmo al cual veníamos, es un año un poco más bajo, pero de todas maneras no está mal, digamos, mirando la región también, resulta un crecimiento ciertamente destacable. Ahora, cuando uno descompone ese crecimiento del 4, que es el crecimiento de la torta total, del total de la economía, si cuando uno lo descompone por sectores, uno ve que hubo algunos sectores que fueron los que sostuvieron ese crecimiento, principalmente el sector productor de bienes. La economía paraguaya es 50% producción de bienes y 50% producción de servicios. Un número redondo, esa es la estructura de la economía. Sectores como la ganadería, que fueron bien, ¿verdad? La construcción también impulsada principalmente por obra pública, un sector que de los sectores dinámicos que digamos, ayudaron a que ese crecimiento se diera, y también la generación de energía eléctrica. Como verás, todos son sectores, la ganadería, la obra pública, si bien beneficia a las empresas que están en la obra pública, pero más allá de eso, tiene un efecto, digamos, limitado en lo que se refiere a la construcción misma, después tiene un efecto multiplicador. Y la generación de energía eléctrica, son 3 de los sectores que apuntalaron ese crecimiento. Pero todo lo que es el sector servicio, el otro 50% de la economía, te voy a citar las tasas de crecimiento de los 4 últimos años para que veas cómo se viene desacelerando. En el 2013, ese sector de servicio creció 8,6%, en el siguiente año 6%, en el siguiente año 2,5% y ahora en 2016, 1,7%. Y es el sector que más emplea Es el sector donde que más emplea gente. Sobre todo urbano. Por eso es que se da esa digamos, dicotomía o contradicción de, por un lado la economía crece, pero por otro lado lo que dice, ¿verdad?, el colega, que mucha gente dice, bueno, yo no siento eso, ese crecimiento, ¿no? Si miramos un poco las cifras de consumo, también se ve algo muy interesante. El Banco Central publica unas estadísticas sobre consumo, los principales rubros de consumo, y vemos que todo lo que es producto de consumo básico se mantuvo, incluso se creció un poco. Por ejemplo, venta de combustible, productos farmacéuticos, venta de gas, supermercados. Todos esos sectores crecieron un poquito, pero lo que es bienes durables, sí, comparado con el año pasado, tiene una caída. Por ejemplo, venta de ropa, una caída. Material de construcción, una caída, venta de vehículos, 6,1% de caída de septiembre, y equipamiento, todo lo que es venta de electrodomésticos. Entonces, es casi un comportamiento lógico en periodos de desaceleración económica, ante ya sea un menor ingreso o una expectativa hacia el futuro más, digamos, negativa, cuando la gente tiene dudas acerca de cómo va a ir la cosa. Entonces, lo que hace es, sigue consumiendo lo básico, pero posterga decisiones de consumo en los bienes durables. No cambia el auto, no hace la reforma de su casa, no cambia, o sea, no compra electrodomésticos nuevos, etcétera. Entonces, ese sector del comercio de los bienes durables es el que, digamos, sufrió este año, y consumo se mantuvo. En cierta manera, creo que con eso pintamos un poco, una cifra nada más, un dato, porque siempre se habla, bueno, la cifra del Banco Central, refleja, no refleja. Hay una cifra objetiva, que es la recaudación aduanera. A la fecha de este debate, 1,1 de caída con respecto al año pasado. Entonces, ahí te da la pauta que no es un año fácil, es un año, digamos, complicado, en algunos sectores con caídas de venta, pero dentro, otra vez, de lo que es el contexto regional, podemos decir de que un 4% no está nada mal. Ya, ¿vos qué decís? En general estoy de acuerdo con ellos. Lo difícil en este momento es evaluar un año en particular, en términos macro y micro, me parece, porque hay cambios estructurales en la economía que vienen de varios años atrás y que van a tener proyección varios años adelante. Por eso me parece que sería importante analizar también algunas variables estructurales que nos están mostrando
sí un contexto negativo que vaya más allá del PIB. ¿Qué, por ejemplo, Verónica? Por ejemplo, el contexto de la deuda, que preocupa, está creciendo. que crece, el contexto de las bajas recaudaciones tributarias, que tienen que ver en parte con eso, pero también con como dijo Luis, perdimos la oportunidad de hacer una reforma importante que vaya paralelo al endeudamiento. Y eso genera problemas estructurales, por ejemplo, el empleo. O sea, si la economía no genera empleos de calidad, difícilmente podamos proyectarnos a futuro para el pago de la deuda posterior. Porque al final los que trabajan son los que con sus impuestos van a tener para pagar la deuda. No hay, en economía no hay secretos. O sea, nos está formando la gente que va a pagar impuestos que van a permitir pagar esa deuda. Claro, se perdió la oportunidad, por ejemplo, de una reforma educativa frente a todo si nos manejamos dentro de la política actual, que es el de incorporarnos, aumentar competitividad, insertarnos internacionalmente. El sistema educativo, ni discutimos este año una reforma estructural del sistema educativo, que es lo que nos puede permitir mejorar la competitividad del país. Okay. Nos quedamos este año en discutir los techos que se caen y en negociar con chicos que están tomando colegios. Otra oportunidad perdida creo que fue discutir, dado que han aumentado los recursos sociales, el financiamiento de la salud. Hemos discutido cuestiones puntuales que en realidad no hemos discutido. Cuando hay problemas en IPS, lo primero que se plantea es reducir derechos. Cuando se plantea el problema de la salud es aumentar salarios. Entonces creo que ahí perdimos también la oportunidad en el ámbito económico, que tiene un fuerte componente social, estos ámbitos, el de la seguridad social, el de la salud y el de la educación, de discutir mejores políticas. Y lastimosamente, si uno ve a largo plazo o a mediano plazo, el año que viene ya es un año político. Lo que no discutimos en estos 2 o 3 años no lo vamos a discutir el año que viene. 2018 es un año electoral, tampoco se discute, es un año perdido. Si nosotros vemos el gasto y las políticas en los años electorales, son años perdidos. El que se va no hace nada y el que viene es muy cauto en mirar las cifras y cómo está la política. No hace tampoco gran cosa. O sea, tenemos 2 años acá por delante. Claro, por eso, si analizamos el año, me parece importante analizar la trayectoria en un contexto ya para los próximos 2 años o más. Manuel, vos que además estuviste como ministro de Hacienda y viste desde dentro del monstruo la cosa, ¿cómo ves este año? Y bueno, es un año muy mixto, ¿verdad? Yo coincido con lo que básicamente la gente está diciendo en la mesa. Es un año donde hay crecimiento, pero gran parte del crecimiento tiene un origen climático, fundamentalmente, ¿verdad? No es producto de una política guiada a algo. A ver, algunas cosas que son importantes y tratando de explicar un poco las cifras que ya dio Amílcar, que creo que son muy llamativas. La buena lluvia nos hizo producir mucha electricidad porque los lagos están llenos de agua, sí. ¿Verdad? Cierto. La buena lluvia hizo que los ganaderos tengan que vender mucho más ganado y por tanto suba el PIB ganadero, porque si no se le ahogaban las vacas en el campo, ¿verdad? El efecto niño, ¿verdad? La buena lluvia hizo que la producción agrícola de casi todos los productos sea buena, pero sin embargo hay un nivel de endeudamiento importante en todo el sector, ¿verdad? Y creo que un parámetro interesante, esto es lo que hizo crecer la economía fundamentalmente. Hay pequeñas recuperaciones en el comercio. Creo que el gran impulso se dio a partir de la construcción, una construcción que tiene 2 aristas fundamentalmente. La primera, la construcción privada que se recupera, pero son decisiones que se tomaron hace 2 o 3 años. Construir un edificio se tomó hace 2 o 3 años, orientado básicamente a la fuga de capitales que tenía Argentina. Hoy hay pocos compradores de ese tipo en Paraguay. Y sin embargo, el crecimiento es un crecimiento que volvió a resurgir porque también se acabaron los días de lluvia, ¿verdad? Se acabaron los días de lluvia que había impedido que muchas obras tengan un paso continuo, digamos, en la construcción, ¿verdad? Entonces,
Pero por otro lado también creo que se empiezan a realizar algunos gastos públicos muy importantes. Hay, por ejemplo, un incremento en el consumo de asfalto. El único que consume asfalto es el Estado, básicamente. Claro. Nadie usa asfalto para otra cosa. Entonces, hay un crecimiento de la construcción pública fundamentalmente. Pero la gente no siente eso porque hay varias cosas que pasaron. Lo primero es el fin del contrabando. En diciembre del año pasado, Argentina decide unificar sus tipos de cambio y se acaba esa ventaja de precios relativos que existía en frontera. Según datos oficiales de encuesta de hogares, básicamente tenemos una pérdida de alrededor de 60.000 empleos en Gran Asunción. Y gran parte de esa pérdida de empleo está vinculada a este pequeño tráfico, que también afecta a las pymes, a las microempresas, que es lo que señalaba Luis en un momento dado que le contaba a su chipera, ¿verdad? Este tipo de cosas se empieza a notar, porque ¿qué pasa? Yo antes traía una mayonesa que me iba a comprar a Clorinda, y esa mayonesa en Clorinda salía a la mitad de precio de lo que salía la mayonesa acá. Ahora esa mayonesa sale el doble de precio en Clorinda. ¿Por qué? Porque Argentina, con un solo tipo de cambio, no genera estas diferencias que antes me permitían tener un precio más bajo, y tiene una inflación galopante del orden del 30%, que es la que le afecta al nivel de precio. Paralelo a eso pasaron ciertas cosas. Por ejemplo, se aprobó la ley de tarjetas el año pasado. La cantidad de plásticos se redujo en un 8% desde aquel momento. Para los bancos, cualquier plástico que tenga un límite de línea de crédito de 5 millones de guaraníes no es rentable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el momento de vencimiento del plástico y no te lo renuevan, lo cual no quiere decir que se te acabó la deuda. Quiere decir que sigue tu cuenta, tenés que seguir pagando, pero si vos antes bicicleteabas, por decirlo, 300.000 guaraníes, 300.000 guaraníes pagabas de tu tarjeta y volvías a sacar otros 300.000 guaraníes, ese 300.000 que volvías a sacar y formaba parte de tu ingreso global, hoy no lo tenés, o tenés que recurrir al sector informal para obtenerlo, ¿verdad? Y paralelamente, si es que tenés que describir el sector financiero, tenés que describir el sector financiero diciendo este es un año de extrema prudencia. Hubo un incremento... No prestan plata. No prestan plata. Hubo un incremento muy fuerte de letras, de colocaciones en letras, hubo un incremento muy fuerte de la liquidez de los bancos, hubo un incremento muy fuerte de los bienes en dación en pago, que recibieron también los bancos, que creció casi 200% en este año solamente, ¿verdad? ¿Y dónde están los impactos más fuertes? Los impactos más fuertes están en el sector agrícola y están en el sector de pymes fundamentalmente, que tienen impactos separados. Y ves permanentemente que hoy hay una manifestación en Santa Rosa de la Guaraí que está hablando, donde los campesinos están pidiendo condonación de deuda, pero no es una condonación de deuda con el crédito agrícola de habilitación. Lo que quieren es que se les saque Inforcom, ¿verdad? Porque no pueden pagar su moto, no pueden pagar su heladera, no pueden pagar su tele, no pueden pagar su teléfono celular, cosas mucho más corrientes que tiene que ver con el día a día, han generado una deuda, ¿verdad? Tengo que hacer una primera pausa. Creo que tenemos un escenario bastante interesante para hablar. Estoy absolutamente de acuerdo con todo. Creo que para mí esa es la gran deuda de la administración Carter. No se hizo una sola de las reformas fundamentales. Creo que no tuvieron el coraje político y sobre todo Carter no tiene el talento político que se necesita para poder hacer esas reformas. Pero vamos a hablar del tema de la reforma, del tema del endeudamiento, porque ahí hay un debate, digamos, creo que económico muy interesante. ¿Y de qué habría que hacer, verdad? Porque el escenario que se está planteando es, tuvimos un crecimiento, digamos, por encima de la región, pero fue casi accidental porque tenemos el tema de la lluvia, ¿verdad? Que fue salvadora. Tenemos estos endeudamientos que no se están pudiendo pagar y un sector social cuya paciencia, yo no diría que se está agotando, ya se agotó. Y tenemos 2 años políticos por delante. Y el señor Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Lindo escenario, ¿eh? Pausa, ya volvemos. Bueno, mucho tema que seguimos hablando nosotros, por supuesto, ya fuera de micrófono. En esta Navidad Tigo quiere celebrarlo de tu lado y por eso te llena de regalos para que estés más conectado. Durante el mes de diciembre, todas tus mini cargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos más grandes.
recargadas de 5.000 y feliz Navidad. Tigo, el centro sos vos. Agradecemos a Tigo porque no es fácil, digamos, tener auspicio para este tipo de debate, ¿verdad? Porque viste que el show pues genera más otro tipo de divertimento. Pero bueno, vamos a hablar de qué es lo que habría que hacer. O sea, ¿qué opinan ustedes de este tema de las reformas? Porque yo vi que la administración Cartes, en el discurso por lo menos, a alguna gente le escuché hablar de las reformas, a López Moreira, por ejemplo, cuando todavía me respondía el teléfono, ahora ya no sé por qué. Pero bueno, en ese momento hablaba de la necesidad de las reformas. Yo le decía el sistema de salud, o sea, acá no es una cuestión de modificar el sistema de jubilación de los médicos. Tenemos que reformar el sistema previsional, o sea, es más, tenemos a 7 de cada 10 trabajadores paraguayos sin seguro social, o sea, el seguro social no existe en este país. El sistema de salud, o sea, esto es un absurdo seguir planteando, ¿no? IPS por este lado hace hospitales, el Ministerio de Salud por este lado hace hospitales y en realidad no tenemos un sistema de salud, ¿verdad? Y el sector privado que te cobra una fortuna y que a la hora de la verdad te cubre nada, ¿verdad? Entonces tenemos un desorden, o sea, nada de eso se hizo. O sea, me da la impresión de que no se quisieron meter, no tocaron los temas delicados, hicieron lo que era más fácil, obra pública. O sea, nos endeudamos y hacemos obra pública. Y abrimos un poquito el sector público, tiramos alguna información de quién gana, cuánto gana, para que nos entretengamos todos discutiendo los salarios, pero parece que hasta ahí nomás. Yo preparé algunos números, si me permitís, sí, para un poco abrir el debate de ese tema. Paraguay, digamos, la historia económica reciente la podemos dividir entre el pre-2003, en 2003 gana Nicanor y a continuación hace una reforma fiscal, y lo que fue el post-2003, el 2003 para acá, digamos. Yo creo que el periodo relevante para el análisis es del 2003 para acá. En ese aspecto, sin entrar a calificar o hacer un juicio de valor sobre las políticas, durante toda la administración del ministro Borda, que estuvo bajo el presidente Nicanor y después también con el presidente Lugo, tuvimos una política, digamos, de desendeudamiento, pero a la vez no hacíamos ninguna obra importante, ¿verdad? Esa fue la política cuando el presidente Nicanor, el famoso aquel default selectivo, el cual se habla, Paraguay, en el 2003, esa administración, la de Nicanor, recibe el país con una relación deuda-PIB de 37,6%. La deuda externa era el 37,6% del Producto Interno Bruto. Y a partir de ahí se entra en un proceso de desendeudamiento porque la deuda va bajando un poquitito. En el 2003, te voy a dar el dato, Paraguay tenía una deuda externa de 2.478 millones de dólares y para el 2012, que termina el gobierno de Lugo, 2.241, o sea que en toda esa, un poco más de una década, digamos, la deuda externa había bajado, ¿verdad? Pero el PIB había crecido mucho, el PIB se fue de 6.000 a 30.000 millones de dólares, entonces esa relación deuda-PIB bajó de un 37,6 cuando inicia Nicanor a un 9,1 cuando entrega Lugo, termina la administración Borda, digamos, en Hacienda, sí. Y bueno, de 37 a 9. En el 2012 ocurrió algo que Manuel siempre comenta también, y creo que todos en cierta manera estamos, pero fue un golpe a las finanzas públicas, fue aquella aprobación a finales del 2011 de un aumento del 38% de aumento al sector público de los salarios, que significó 830 millones de dólares adicionales al gasto corriente, que realmente vino a cambiar toda esa situación. Habíamos tenido 8 años de superávit fiscal y a partir de ahí entramos en déficit y hasta ahora no podemos salir de eso, ¿no? Entonces yo creo que esa situación, ese golpe a las finanzas públicas, creo que lo que generó y lo que sigue generando es lo que yo defino como gobiernos de baja intensidad. Y quiero explicar un poco en qué consiste. Cualquiera sea el gobierno que asuma, lo que encuentra es una situación en la cual prácticamente su tarea, su trabajo se resume en recaudar la máxima cantidad de impuestos para poder pagar todo ese gasto corriente. No queda casi nada para hacer otras cosas, entre ellas obras. Entonces eso hace que cualquiera sea el gobierno, digamos, rápidamente se vuelva impopular si es que no hace algo, porque la sensación que queda de afuera de la gente es, bueno, este gobierno no hace nada, solamente recauda y paga los salarios y nada más, ¿verdad? Entonces ahí viene casi yo diría el imperativo político de endeudarse para poder mostrar, digamos, gestión. Algo. Entonces Paraguay se embarca a partir del año 2013 en un proceso de endeudamiento. Doy un indicador que creo que refleja un poco la situación. Decíamos, cuando asume en 2003 el presidente Nicanor,
Paraguay podía pagar toda su deuda externa en 18 años de acuerdo al ingreso que tenía en ese momento. Ese es un indicador que lo menciono, digamos, todo el ingreso que tiene el Estado menos todo el gasto comprometido, el gasto fijo, menos los intereses de la deuda que tiene y lo que queda, que es lo que quedaría para hacer obras. Si eso lo dedicáramos solamente a pagar el capital de lo que se debe en ese momento, ¿en cuántos años podríamos cancelar la deuda? Cuando Nicanor recibe en 2003 eran 18 años. Paraguay pagaba toda su deuda externa en 18 años. En ese proceso de endeudamiento, en el 2012 llegamos en el 2011, perdón, 3 años. O sea, Paraguay podía pagar en 3 años toda su deuda externa. Luego empieza a subir y ahora estamos en 23. En este momento, con ese proceso de endeudamiento que, reitero, no a juicio de valor, yo creo que también es una herramienta válida para impulsar el desarrollo, pero digamos que hoy Paraguay, si dijera, bueno, ya no más endeudamiento, a partir de ahora vamos a pagar los intereses, vamos a dedicarnos a pagar, en 23 años terminaría de pagar su deuda externa. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que quiero mencionar, y ya con esto termino, es de que creo que venimos pateando una de las reformas probablemente de las más importantes, que es la reforma fiscal. Yo escuché un poco por ahí, unos comentarios de que, como vos sabés, el Ministerio de Hacienda hace una proyección del flujo de caja del país para de esa manera proyectar el déficit fiscal y ver, por ejemplo, si por dar un ejemplo, este mecanismo de obra pública con financiamiento incluido, sí, llave en mano, por ejemplo, si eso se puede asumir o no se puede asumir, porque son compromisos que van a luego entrar en el futuro, ¿no? Y entiendo que ahora un poco la visión del Fondo Monetario es de pedirle al país que incluya esos déficits de la caja fiscal que todos conocemos, que todos sabemos que se van a dar y que son importantes y que no, estamos pateando la pelota hacia adelante, no hacemos la reforma que sabemos que tenemos que hacer, pero eso va a impactar en el flujo de caja de manera importante en el futuro. Y entiendo que si uno mete ese pasivo contingente dentro del flujo de caja proyectado, la capacidad de, digamos, endeudamiento, de financiamiento o obra con financiamiento incluido, APP, etcétera, disminuye considerablemente en el futuro. Por ende, creo que urge, no podemos seguir postergando esa reforma tan importante. Bueno, ¿cuánto me queda de tiempo acá? Bueno, quiero escucharla. Total, me alargo un cachito y después hacemos más corto el último. Manuel. Bueno, yo creo que en realidad nosotros estamos en un principio de reformas que tenemos que iniciar. Nosotros no podemos seguir teniendo solamente 22% de nuestra población en seguridad social. Somos el país con la seguridad social, con el nivel de cobertura de seguridad social más bajo después de Bolivia en América Latina. Creo que esta es una cuestión imperativa no solamente del sector público, sino también del sector privado. Y estamos haciendo obras públicas que generan empleo, pero generan un empleo de baja calidad. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el empleo que generamos? Generamos un albañil. Exacto. Que se va a cobrar el sábado de mañana, se va a jugar vóley y toma cerveza de noche, a veces le pega a su señora los sábados de noche, hiera durante el domingo y se vuelve a trabajar el lunes. No ahorró nada, no hizo absolutamente nada. Cuando lo que tenemos que hacer es generar un esquema donde podamos tener cobertura para esta gente, sobre todo aprovechando que hoy tenemos mucho más gente joven que gente vieja, ¿verdad? Gente que está trabajando. La salud desde el presupuesto público es infinanciable por sí misma, ¿verdad? No podemos pretender financiar un nivel de cobertura razonable para nuestra población solamente con gasto público, ¿verdad? Tenemos que generar un sistema previsional de ahorro que funcione y esa es una cuestión muy postergada. Creo que otro tema muy postergado, yo coincido con el tema que señalaba Verónica anteriormente, que es el tema educativo. Me parece que ese es un tema clave y es realmente un tema que no es fácil de agarrarlo, ¿verdad? Vos conocés bien el tema del FONACIDE, ¿verdad? Plata que está durmiendo. ¿Qué es lo que estamos usando? ¿Para qué estamos usando la plata? Y es cierto, estamos usando para reparar escuelas. Cuando deberíamos pensar en cosas como, por ejemplo, ¿por qué no conectarnos a Internet? Que todos los paraguayos, garantizar que todos los paraguayos estén conectados a Internet como una base de infraestructura mínima necesaria hoy para cualquier niño que pretenda desarrollarse. Creo que esa sola infraestructura ya puede generar una transformación extremadamente importante. Creo que hay una reforma necesaria, extremadamente necesaria, del sistema de pago del funcionario público. El sistema de pago del funcionario público, creo que la ley de responsabilidad fiscal, si sirvió para algo, en lo que más sirvió ha sido en controlar el incremento del gasto público. Este caso que señalaba Amílcar anteriormente del 38% de incremento en el presupuesto 2012, que
generó un desahorro para Paraguay de 830 millones de dólares. ¿Verdad? De una, sí, me acuerdo. En un año. Y que genera un déficit fiscal consecutivo a partir de ese día. De 62% que usábamos de ingreso tributario en pagar salarios, pasamos a usar 85% y peleando muchísimo, bajamos a 77% y ahora se vuelve a subir. Y el tema jubilatorio a nivel de caja fiscal del funcionario público, donde tenemos el serio problema de los maestros. Hay maestros que se jubilan a los 42 años. Claro. O imagínate que el Estado gasta en el entrenamiento de esta persona 3, 4 años, se reciben a los 22 años, enseñan durante 20 años, de los 20 años que aprendieron realmente a ser maestros, porque tienen la experiencia, no pueden más enseñar. No pueden más enseñar. Entonces tiene que abrir un taller mecánico, una peluquería, tiene que hacer otra cosa porque esa persona está jubilada, ¿verdad? Cuando que en realidad, creo que cualquier persona, cualquier televidente sabe que gran parte de sus maestros que han sido buenos tenían más que esa edad, ¿verdad? Entonces se ha pervertido mucho este sistema. Hoy tenemos problemas jubilatorios en ese cálculo actuarial que se ha hecho en repetidas ocasiones y que tiene un tema fundamental. El tema fundamental que tiene es que ahí está el principal ahorro de un país, en el ahorro jubilatorio. Y tenemos que saber cómo canalizar eso para la inversión. Fíjate vos que, y ahora se está tratando de cambiar eso lentamente, las inversiones de CDA que tenía IPS, el mayor inversor en el sistema financiero paraguayo, tiene 1.600 millones de dólares invertidos en el sistema financiero paraguayo, alrededor del 10% del total, o más del 10% del total. Y esa plata está invertida toda a corto plazo. Entonces está metida en un CDA con un solo riesgo, que es sistema financiero, no hay otro riesgo, solamente un riesgo, y esa plata está invertida a corto plazo, por tanto financia consumo, no financia trabajo. Es una cuestión muy complicada que el dinero de los trabajadores no genera trabajo, el dinero de los trabajadores genera gasto. Y creo que este es un tema fundamental de discusión. Creo que son discusiones que tenemos que iniciarlas en algún momento dado, son reformas importantes. Y después, creo que la otra reforma que tenemos que pensar seriamente es qué vamos a hacer con algunas entidades. Todo el día se corta la luz. Cada verano que llega se corta la luz. La ANDE necesita invertir 2.500 millones de dólares, invierte 70 por año. O sea, tenemos 35 años para poder estar bien hoy, ¿verdad? Pero van a pasar 35 años hasta que la ANDE. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la ANDE? ¿Qué vamos a hacer con el tema de Copaco? Una empresa que prácticamente que tiene alrededor de 7.000 funcionarios y prácticamente no aporta absolutamente nada. Y te puedo citar un montón de otras, la ANNP, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa, enseguida vamos a hablar con Luis y con Verónica sobre esto y ahondar un poco más en el tema de las reformas sociales que no se hicieron, porque claro, a veces esto parece que se agota en el discurso político nomás, ahora cuando hablamos de reformas sociales. En realidad es de interés de todo, porque si no hicimos la reforma educativa, lo que tenemos es toda una generación de paraguayos que no van a tener capacidad de generar, de producir. O sea, van a tener el empleo que es el que, costo en vez claro, de un ingreso. Y es el empleo que generó la administración Cartes. O sea, vamos a picar piedra para hacer ruta. Eso no es un empleo, obviamente. Eso, y aparte le va a ocupar en tanto se haga la ruta. Se acabó la ruta y después se quedó sin empleo otra vez, si no tiene capacitación para conseguir un empleo permanente. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida vamos a seguir hablando de este tema. Estamos hablando de qué cosas no se hicieron, más allá del discurso político, qué cosas prácticas no se hicieron para que la economía pegue realmente el despegue. Y después vamos a hablar de qué nos depara el 2017. Pausa, ya volvemos. Estamos ya nosotros discutiendo sobre el tema de la obra pública que se hace. Verónica, vamos a hablar de eso. Justamente, el tipo de inversión que se ha hecho, ¿genera o no genera puestos de trabajo? Porque a veces también tenemos los eslogans, ¿verdad? Obra pública, generamos puestos de trabajo.
¿Es tan directo? ¿Qué tipo de puestos de trabajo generamos? Y sobre todo, ¿se puede pagar después esa obra pública? ¿Genera renta para pagar? Bueno, sí, yo creo que ese es un tema que en realidad no estamos discutiendo ningún tema en nuestro país. O sea, ninguno de estos temas están discutiéndose con evidencia empírica. Y lo peor es que cuando lo discutimos hay salidas desde el sector, desde el gobierno, donde están diciendo o son traidores a la patria o están difundiendo información. Claro. O sos del EPP. O sos del EPP, claro. Pero no estamos discutiendo ninguno de estos temas con evidencia empírica que nos ayude a construir un consenso hacia qué país queremos. Y uno de estos temas es infraestructura y endeudamiento. A mí realmente es preocupante porque toda la discusión se está yendo hacia ahí y en realidad estamos generando información a medias. Por ejemplo, el tema del empleo. El tema del empleo por la obra pública no es un empleo genuino. Se puede generar empleo por 1 o 2 años mientras dure, pero generamos un costo mayor que es el endeudamiento, por un lado. Por otro lado, creo que el modelo de infraestructura tampoco nos está ayudando a pagar la deuda. O sea, generar rotondas o generar, vos y yo vivimos en Luque, nos vino al pelo Ñuguazú, pero ¿cuál es el retorno económico de Ñuguazú para poder repagar la deuda? Lo ideal hubiera sido que los bonos se dediquen a construir rutas donde haya sector productivo, donde el sector campesino produzca, venda y se reduzca la pobreza y la desigualdad por la vía de ese endeudamiento de bonos. No está pasando eso porque, bueno, empezamos el año político y hay que generar obras donde la gente sienta. Pero además generamos este modelo de desarrollo urbano, genera un efecto contraproducente en Asunción. Hoy hay concejales que están queriendo cobrar peaje por el efecto negativo que genera tantos autos en Asunción. O sea, nos endeudamos, pagamos una autopista y ahora tenemos que pagar también los daños que le hacemos a Asunción. Me parece que tenemos que discutir mejor si nos vamos a endeudar, en qué nos vamos a endeudar, con qué obras nos vamos a endeudar, quién se va a beneficiar con las obras y quién va a pagar las obras también. Y ahí una reforma que creo que está pendiente es la reforma tributaria. ¿Cómo vamos a pagar esa deuda? No podemos seguir pagando deuda con deuda. Ese concepto de administrar la deuda es de corto plazo o de mediano. A largo plazo, que son 4 o 5 años el largo plazo, tenemos que empezar a pagar esa deuda con recursos genuinos. Eso implica una reforma tributaria y una reforma tributaria fuerte. No reducir la informalidad en la clase media y clase baja. Implica sentarse a pensar cómo hacemos para que el 1% de la población que tiene que pagar renta, pague renta y no eluda. Implica sentarse a pensar cómo hacemos para conseguir inversión extranjera directa sin tener que bajar los impuestos. Porque esa es otra discusión que estamos llevándola en Paraguay, que es mentira. Paraguay tiene la tasa, según la CEPAL, la tasa de rentabilidad más alta de la región de la inversión extranjera directa. Igual tenemos que mantener impuestos bajos cuando se nos va. Tenemos que ser linda y barata. Pero además se nos va 1/3 de la deuda externa en un año, se nos fue por lavado de dólares. Se fue y nosotros necesitamos atraer capitales y estamos reduciendo impuestos. Se nos va por los mecanismos de precios de transferencia. El Ministerio de Hacienda implementó un cambio institucional que generó $1 millón nada más. De todo lo que produce el PIB agrícola, $1 millón más. Esas no son reformas que sirvan para una reforma tributaria. Tenemos que recaudar más. Es más, el discurso ese de que aumentando los impuestos vamos a reducir crecimiento, en noviembre de 2016 salió un paper del Fondo Monetario donde dice que un país por debajo del 12,6% de presión tributaria no crece. Ah, mira, qué interesante, ¿eh? Y en los países desarrollados, 12,88%. Mirá. Estado débil, por diferentes razones. No tiene para invertir, la gente no paga impuestos y no reclama, no hay transparencia, no hay ningún mecanismo no hay confianza en el sistema. Y nosotros estamos con una presión del 12,6 el año que viene. Ya. O sea, y hay un discurso también que es, no vamos a aumentar los impuestos porque vamos a reducir la evasión.
pero resulta que las proyecciones de aumento de recaudaciones es prácticamente nula. Pasamos del 12,4 al 12,6 en 3 años. Sí, una pavada. O sea, ahí creo que hay un gran esfuerzo de generar confianza en que una reforma tributaria va a ser para el bien de todos y empezar a construir un país donde todos contribuyamos más y mejor. A ver, Luis, quiero escuchar tu visión de esto. En general sí, comparto lo que plantea Verónica, pero tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué reformas tenemos que hacer? Yo creo que no se discuten en general reformas, pero hay una que no se discute de ninguna manera, que es una reforma del modelo económico, de la economía paraguaya. Yo creo que la economía paraguaya estructuralmente tiene limitaciones que hay que reformar de alguna manera, ¿verdad? O sea, el Paraguay es una economía desde hace décadas muy abierta, extremadamente abierta, que apuesta a la exportación de materia prima, de commodities, para lo cual destina todo el esfuerzo productivo, la tierra en gran medida, el crédito, el capital, no desarrolla industrialización interna, no hay una política del Estado que industrialice, que promueva eso. Hay un exceso de confianza desde mi punto de vista en el libre mercado, o sea que el libre mercado va a resolver, va a generar empleo, oportunidades, desarrollo. Y nosotros tenemos libre mercado hace mucho tiempo y no llega al desarrollo. O sea, no llega el desarrollo, por ejemplo, de un sector industrial. Ahora, ¿cómo aterrizaríamos eso? O sea, bueno, desde mi punto de vista, lo primero... ¿restringir el mercado para algunos productos y que la industria local cubra la demanda? No, para mí lo primero es, hay que diversificar el modelo productivo. Empezando por el sector donde más riqueza se genera, que es el sector agropecuario. En Paraguay hay un nivel de concentración de la tierra demasiado elevado, reconocido por el Banco Mundial como quizá el país con la mayor concentración de la tierra. Eso significa un montón de gente excluida que va migrando de una forma acelerada, que no se constituye en actor productivo pudiendo serlo. Paraguay importa una cantidad enorme de productos alimentarios, de tomate, cebolla, papa, naranja, de Argentina, de Brasil, y exporta una cantidad de soja, por ejemplo, que no constituye un alimento, por ejemplo, para la población nacional. O sea, se podría diversificar, podríamos tener una base productiva más diversa que genere empleo, principalmente en el sector de los pequeños productores, donde hace falta ese apoyo más decidido del Estado. Pero el mercado interno será suficiente, Luis, para poder consumir, digamos, vamos a suponer que vos producís menos soja porque parte del territorio que hoy produce soja pasa a producir productos hortifrutícolas, ¿verdad? Y en vez de tener un favero, tenés 100.000 Juan Pueblo que producen tomate, verdura, etcétera. ¿Hay un mercado interno lo suficientemente fuerte para consumir eso o tenés que exportar? Eso no es... Hay un mercado no satisfecho por la producción nacional. Importante. O sea, los volúmenes de importación de alimentos son grandes, son millones de dólares cada mes. Pero alimentos en estado natural. En estado natural y también industrializados, mucho más, ¿verdad? O sea, hay un flujo de dinero que sale afuera pudiendo repartirse más entre los pequeños productores, pequeñas industrias, y esa oportunidad se desperdicia dejando, digamos, que no haya intervención del Estado y que los actores, digamos, muevan, y ahí se mueve según la capacidad económica de cada actor, ¿verdad? O sea, los pequeños productores no tienen capacidad económica como para competir fuertemente con la producción argentina, por ejemplo. Pero eso implicaría entonces, digamos, cerrar el mercado para algunos productos. Y en algunos productos. O restringir. Mira, ¿por qué la producción argentina de tomates entra masivamente? ¿Por qué es más barata que la producción nacional? Porque los argentinos tienen un apoyo de la política pública histórica fuerte en crédito, apoyo técnico, para facilitar la comercialización, apoyo técnico, que no tiene el productor nacional. O sea, ¿por qué los productos que vienen de afuera son más baratos que los nuestros? Si nuestra tierra es maravillosa, si el trabajador está ahí en el campo y los otros tienen mejores condiciones que aquí no se le favorece a la gente, ¿verdad? Entonces, ahí hay un primer problema grave, ¿verdad? Que se privilegia una alta rentabilidad económica de corto plazo. Ejemplo claro es la soja de la alta rentabilidad de corto plazo, pero no tiene una rentabilidad social significativa. No es una fuente de empleo, todo lo contrario, va desplazando población del campo, y en la ciudad tenemos una economía, desde mi punto de vista, anémica. O sea, el sector privado paraguayo, en términos de generación de empleo, es anémico. Este país hubiese sido un polvorín si no hubiesen existido dos válvulas de escape al problema del empleo y la desigualdad. La migración externa, miles de paraguayos en la Argentina, España, Estados Unidos, y el empleo público.
Imagínate si el Estado paraguayo no era el gran empleador, lo que hubiese sido la condición laboral o económica de la gente, Mira que solamente el 11% de la gente que trabaja pertenece a la nómina pública. Son 300.000 personas. Son 300.000. Pero de todas formas son menos de 2 de cada 10. Lo preocupante, Luis, es que estas dos válvulas de escape se están cerrando. En contexto de déficit fiscal, no hay más espacio para funcionarios públicos. Así como está la cosa. Y segundo, hay una crisis económica a nivel mundial. Ya no es tan fácil irte a España a conseguir trabajo, a Estados Unidos, a Argentina. Se cerró un poco esa salida, digamos, al que no encontraba trabajo acá. Y eso es preocupante porque aquí no se está generando un proceso de diversificación productiva que genere empleo, que dé oportunidades. Entonces está apareciendo ya hace unos años, pero ahora con mucha fuerza, la nueva válvula de escape de la falta de trabajo, de la exclusión. Y esa nueva válvula de escape es la delincuencia. Tremendo. Tengo que hacer una breve pausa, ¿verdad? Y después ya es el último bloque. Qué rápido, se nos fue el tiempo, che. Vamos a pedir brevísimo qué podemos esperar del 2017. Acá quedaron demasiados temas para debatir, que me parece... Este debería ser el debate político antes de las elecciones, ¿verdad? Este debe ser el debate. ¿Cuál es el modelo? Hay que sustituir, digamos, el modelo de producción mecanizada, masiva, y apuntar... No sustituir, en realidad, ¿verdad? Convivir, digamos, con un modelo de pequeña producción. Esa es la forma de generar puestos de trabajo. Muchísimos temas. Pausa, ya volvemos. Bueno, me quedan 4 minutitos, así que le voy a pedir que sean brevísimos. ¿Qué esperamos 2017, Amílcar? Mira, yo soy un optimista, entonces yo creo que a mediano plazo las cosas van a ir mejorando. Creo que en términos de lo que es la coyuntura, el plazo corto, digamos, el año que viene va a ser un poco mejor para la región. Pareciera, ¿no?, que los países vecinos empiezan una recuperación. Eso creo que en algo también va a ayudar a que acá se mueva un poco más el comercio especialmente. Pero el tema político va a meter ruido. Esa sería un poco la parte, digamos, que pondría un poco en riesgo, ¿verdad? Siempre en la medida que ese ruido político se vuelva muy intenso, en algún momento afecta a la economía porque los actores económicos adoptan una actitud prudente y dicen vamos a esperar a ver cómo se define y para después ir avanzando. Pero en resumen yo digo que el país va avanzando. Muchas veces lo que pasa es que el ritmo al cual avanza, el ritmo al cual se va, digamos, poniendo a la altura de los tiempos, no es el ritmo que queremos, que esperamos, y eso es lo que genera esa impaciencia, ese grado de insatisfacción muchas veces. Pero en definitiva, optimismo. ¿Banana? El año que viene va a ser un año, nosotros veníamos a 100, rebajamos a 60. El año que viene va a ser un año un poco mejor que este, creo yo, en términos económicos. La gente va a sentir un poco, no vamos a ir a 70, tampoco no vamos a ir a 100, ¿verdad? Creo que más o menos esa es una metáfora que puede ayudar a la gente a entender las cosas. Creo que los problemas se van a seguir sintiendo a nivel micro mientras se arrastre este nivel de endeudamiento individual y de empresas que existe, ¿verdad? Que es el endeudamiento de tasas de crecimiento del sector financiero que llegaron a 50% en un momento dado y que son los que se tienen que ir licuando. Y para eso tiene que pasar tiempo, ¿verdad? Creo que va a ser un año muy político, un año muy marcado por lo político. Esperemos que la influencia, creo que este no es un buen momento, no va a ser un buen momento para discutir algunas cosas. Creo que la tarea a nivel económico va a ser conservar lo que se ha ganado, ¿verdad? Y tratar de no poner en riesgo lo que se ha ganado por debates políticos. Ok. Luis. Yo creo que Paraguay tenemos un poco el síndrome del Titanic. Se me estaba haciendo la figura, ¿verdad? Con el discurso de que somos el tesoro escondido de América Latina, de que somos los que más crecemos. Yo no me trago ese cuento. Sí, bueno, pero hay como una atmósfera de que estamos muy bien. Y creo que es un error de exceso de confianza, de creer que la cosa está bien por debajo, por donde está la gente. En abril tuvimos un mes de marchas campesinas porque la gente estaba desesperada con el nivel de endeudamiento que tenía. Y esa situación económica de estas familias no se solucionó, se postergó y está ahí, ¿verdad? El tema salarial que se está discutiendo, mira, la gente
quiere aumentar el salario mínimo un poco, pero eso no alcanza. Y te dicen, hay no sé cuántos miles que no ganan el mínimo, menos todavía alcanzan. Hay una situación de bajo poder adquisitivo en la gente. La gente no está pudiendo, ni con el mínimo, ni mucho menos con menos del mínimo. Porque el nivel de precios en Paraguay no es bajo, en términos de electricidad, vivienda, alimentos, transporte. En general, el nivel de precios no es bajo. Entonces, la gente del bolsillo, para educación, para salud, para esto, hay mucha ineficiencia y mucha ausencia del Estado en varios sectores, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que hay que llamar a no tener un exceso de confianza. Hay reformas urgentes, ¿verdad? Hay que ver la forma de que eso se pueda hacer, ¿verdad? Porque escenarios de mucha exclusión, pobreza, desigualdad, son escenarios difíciles que pueden tener derivaciones muy trágicas muchas veces, ¿verdad? Como ocurrió en Marinacue, por ejemplo, hace 3 años atrás. Y bueno, ojalá que ese tipo de hechos no se repitan, ¿verdad? Pero no se están haciendo la tarea que puedan evitar, digamos, ese escenario conflictivo. Verónica. Yo creo que va a ser un buen año para un sector porque se va a dinamizar la infraestructura, pero lastimosamente ese sector creo que no es más del 5% de la población. Para otro sector va a ser un año muy duro. Duro porque así como se está aprobando el presupuesto, hoy se aprobaron restricciones importantes, no va a haber, probablemente no haya mejoras en el ámbito social. Anunciaron hoy $100 millones más de Itaipú, pero gran parte de ese dinero se va a las gobernaciones y municipios, que es un gran agujero negro. Sí. O sea, no lo tenemos que ver como positivo porque nos enteramos de lo que pasa cuando hay casos de corrupción. Y en un año político. Y en un año político. Entonces creo que va a ser un año difícil, hay demasiados conflictos sociales en marcha y le tengo miedo a las políticas que surjan en un contexto político y de alta conflictividad social. Okay. Les agradezco muchísimo, para mí un placer. Quedó, apenas rascamos la superficie del tema. Yo les dejo como tarea pendiente, piensen, esto no se va a solucionar mañana, ¿verdad? Estos son los temas que vamos a enfrentar a partir del 2018. No basta con que el presidente tenga buenas intenciones, se necesita muchísimo talento político para poder negociar estas reformas. Estas reformas suponen convencer a sectores radicalmente distintos y para eso se necesita talento político. Eso es lo que se llama estadista. No te sirve un cura, no te sirve un empresario que está acostumbrado a dar órdenes, no te sirve un periodista que cuenta las cosas que están bien o que están... Estadista es ese que puede conseguir en una mesa concertar las reformas. Pensalo, el 2018 está cerca. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.